Isaías 6, versos 1 al 7. Comienza diciendo el escritor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 velaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Señor, bendice tu santa palabra a nuestros corazones en esta ocasión. Permite que podamos entrar al trono de tu presencia, a la presencia de un Dios 3 veces santo. En el nombre de Cristo. Amén. Espero que todos, o la mayoría, estén al tanto de las noticias en estas últimas semanas especialmente. Vivimos en un mundo caótico. Vivimos en un mundo en crisis. Es engañoso decirle a los hombres y darles esperanzas de que este mundo va a mejorar. No es un concepto fatalista, es la realidad. La Biblia nos dice que hasta que Dios no vuelva en Cristo Jesús a esta tierra, las cosas no van a mejorar. Tienen que ir peor para que se manifieste en una forma completa la perversidad del mal. Los problemas que encaramos a través de los medios masivos de comunicación, en todo sentido, laboral, en el ámbito de la política, la sociedad, las ideas y conceptos que están permeando en la sociedad humana, es alarmante y va en aumento. Hay personas que lamentablemente dicen: no necesito a Dios cuando se están divirtiendo. No necesito a Dios cuando son jóvenes. No necesito a Dios cuando estoy trabajando y las cosas me van bien. Necesitamos a Dios cuando alguien está enfermo en el hospital. O cuando alguien está al pasar a otra etapa de existencia. Y cuando el hombre encara problemas como los que está encarando el mundo en la actualidad, nos preguntamos: ¿dónde está Dios cuando el hombre sufre? ¿Dónde está Dios cuando la humanidad está en jaque? Cuando todo sale mal, cuando los hombres corren de un lugar a otro, huyendo de las bombas, de los cañones, sumidos en desesperación, sin esperanza. Y entonces, cuando llegamos a ese punto, irónicamente nos convertimos en jueces de Dios. Lo sentamos en el banco de los acusados. Y en una forma, y esto es una ironía, estimamos que tenemos un derecho natural de poner a juicio a Dios. Pero nos molesta cuando Dios emite juicios contra nosotros. Eso nos habla de la disposición incorrecta que tenemos acerca de las cosas del cielo. El ateo niega a Dios. No es nuestro problema, y a menos que Dios obre en su vida, no hay nada que se pueda hacer. El salmista dice el necio en su corazón: no hay Dios. Existe un gremio dentro de la sociedad que son ambivalentes, no se establecen
en un lado o el otro de la discusión de si existe o no existe a Dios. A esto comúnmente los denominamos agnósticos. Nos interesan en un sentido porque hay esperanza en un agnóstico de que tal vez pueda volcarse del lado de la aceptación de la existencia de Dios. Pero también hay otros que desafortunadamente tienen una idea de Dios, pero digo desafortunadamente porque se hacen una idea estructurada, un concepto. Personas que idealizan a un Dios, en cuyo caso se trata nada más ni nada menos que de idolatría, porque simplemente la idea, luego llevada a la práctica en una figura, simplemente es una proyección de la física, de la imagen mental que uno se hace acerca de Dios. Cuestionamos su existencia, cuestionamos sus procedimientos, cuestionamos su pasividad, cuestionamos sus juicios también. Le hacemos reproches cuando sufrimos. Lo hacemos responsable de todos los males que encara el mundo y la sociedad. A veces le servimos a Dios, pero incluso cuando le servimos, lo hacemos para que Él nos sirva a nosotros. Ese es el gran lema de la iglesia contemporánea. Eso de servir a Dios para que Dios abra las ventanas del cielo y ponga a nuestra disposición todas las riquezas y las comodidades, y que Dios se convierta en nuestro sirviente. Es obvio que incluso en el que hoy llamamos cristianismo, hay una desinformación dolorosa acerca de quién es Dios y qué es Dios. Y digo cristianismo porque muchas veces se confunde el cristianismo como un fenómeno cultural, más que un fenómeno espiritual, que un estilo de vida para seguir a Cristo y en el cual nos sumimos a sus conceptos, a sus ordenanzas o a sus criterios. Si el cristianismo se caracterizara, pienso yo, por un seguimiento más estricto de la persona de Cristo, nosotros viviríamos en una sociedad y en un mundo muy, pero muy diferente al que estamos viviendo en la actualidad. La cultura nuestra, la cultura occidental, se confiesa a sí misma cristiana en líneas generales. Sin embargo, hoy esa sociedad que se llama cristiana, y estoy deliberadamente incluyendo lo que llamamos la iglesia cristiana hoy, lo que hace es caminar en dirección opuesta a la servitud a Cristo, en lugar de servir al Señor. Nosotros nos oponemos a las normas establecidas por Cristo, resistimos el consejo de la palabra de Dios y queremos vivir un cristianismo antojadizo, a nuestra manera. Creer en la existencia de Dios y ofrecerle culto y adoración no es evidencia de que nosotros lo conocemos y que tenemos una relación personal e íntima con ese Dios al cual pretendemos servir o adorar. Cuando nosotros vamos al capítulo 1 del libro de Isaías, dejen el capítulo 6 un momento allí. Tenemos a un hombre que fue usado por Dios y que vivió más o menos en el siglo 8 antes del nacimiento de Cristo Jesús. Estamos acá en el siglo del 700 antes del nacimiento de Cristo. Y en el capítulo 1, versículo 12, nos hace un llamado solemne por parte de Dios a todos los hombres, a la humanidad entera. Dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. No es Isaías, no es un hombre, un mortal que vivió 8 siglos antes del nacimiento de Cristo, 2700 años atrás. Y noten ustedes que en el versículo 3, el Dios que habla en ese verso 2, está haciendo 2 severas acusaciones a la gente a quien se dirige. En primer lugar, los acusa de carecer de conocimiento de Dios. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. La bestia de carga, la bestia de trabajo, tiene mayor sentido común que el pueblo que está en la tierra. Israel dice, no entiende.
Y esa palabra hebrea allí, yadá, habla de un conocimiento que se va adquiriendo a través de un proceso de aprendizaje. La razón no dicta quién es Dios. Dios es el que le dicta a la razón quién es Él. El hombre hoy pretende hacerse una idea de Dios. Y es por eso que hemos creado un ser mitológico que es la burla de aquellos que no aceptan el cristianismo, y la culpa es nuestra, porque hemos representado mal a Dios. Estamos presentando al mundo y a la sociedad un ídolo que le pusimos el nombre de Cristo, un ídolo que le pusimos el nombre de Jehová, pero no el Cristo y el Dios que se revela a través de las Santas Escrituras. Los acusa también de carecer de discernimiento. En la tercera parte, si se quiere, del versículo dice: mi pueblo no tiene conocimiento. Pero allí obviamente estamos hablando de una traducción. La palabra es bin, que significa discernir, si la traducimos literalmente. Discernir quiere decir entonces distinguir entre una cosa y la otra. Y lo que está diciendo Dios a los hombres, a la tierra, es que por causa de no tener conocimiento de Dios, es que no pueden discernir acerca de las cosas espirituales. La gente de hoy no adquiere el conocimiento de las cosas de Dios por causa del pecado. Es verdad que podríamos hacer toda una especie de dinámica o construir una narrativa donde vemos a maestros que educan mal o no educan al pueblo de Dios o a los hombres. Pero en última instancia, todos son responsables de tener un desconocimiento y por ende falta de discernimiento acerca de las cosas de Dios. Y la razón es porque existe este fenómeno que llamamos el pecado. En el versículo 4 se nos dan esos detalles. Y dice que por causa de ese pecado dejaron, o la expresión en hebreo es abandonaron por completo a Dios. Así que vayan observando el trazado de la dinámica que tenemos acá. Un pueblo que no conoce, un pueblo que no discierne las cosas de Dios. Lo que llama poderosamente la atención, sin embargo, es que en el contexto de ese capítulo 1, si se van al versículo 11 al 14, tenemos un pueblo que implícitamente se nos dice esto, hay una serie de preguntas retóricas ahí, pero tenemos un pueblo que ofrece multitud de sacrificios, de holocaustos, carneros, cebo de animales gordos, sangre de bueyes, ovejas, machos cabríos, gente que se presenta en los atrios del Señor, gente que trae ofrenda, gente que llama a santa convocación, que celebra las fiestas en Israel. Y Dios entonces, cuando observa este ceremonial, es que lanza estas preguntas en los versos 11 en adelante. Cuando el pueblo practica estas cosas, dice: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros. La palabra hastiado es tremendamente fuerte. Quiere decir, estoy lleno, estoy harto de todas estas cosas. Verso 12 dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? La palabra hollar también en hebreo es una palabra fuerte. Pisotear quiere decir que ellos entraban a profanar los atrios del Señor. Pero ellos le adoraban. Eran ellos los que se presentaban con todo esto. Y sin embargo vemos la respuesta de Dios. Y yo me pregunto, si estas personas tenían desconocimiento del Dios de la revelación, si eran personas que no tenían o no podían discernir cómo debían acercarse debidamente a Dios, ¿a qué Dios estaban adorando entonces? ¿Delante de qué Dios pretendían ellos presentarse? Noten ustedes, hermanos queridos y amigos, que se puede practicar el culto, se puede presentar ofrendas, podemos ir a la iglesia, podemos adorar a Dios habiendo dejado a ese Dios atrás y profanando sus atrios, profanando su templo. Nosotros pensamos equivocadamente que porque vamos domingo a domingo a la iglesia a adorar a Dios, a cantar hermosos himnos, eso es una evidencia y garantía que estamos adorando al Dios 3 veces santo.
Y perdemos de vista que a veces podemos presentarnos delante de ese Dios y estar profanando las cosas santas, pisoteando su nombre, pisoteando los atrios de la iglesia por la cual Cristo dio su vida. ¿Y qué sucede cuando dejan a Dios? Dice el verso 4, que se convierten en gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Y noten ustedes cómo en este verso 4 se habla en un sentido plural o genérico, pero en el verso 6 va a ser de ese sentido plural algo específico, es decir, no solamente toda la sociedad, sino cada individuo que forma esa sociedad. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el individuo, no cabezas, no pies, sino en la cabeza y los pies de un individuo, no hay en él cosa sana. Todo es pudrición, todo es enfermedad. Sus heridas supuran el olor pestilente, hediondo del pecado en su vida. Y esa condición nos dice que afecta a toda la rueda de la creación. Verso 7 dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extranjeros. O sea, se habla o se presenta un cuadro caótico. Tenemos un caos político, caos ecológico, caos social y por encima de todo, como si esto ya no fuese suficiente, el caos espiritual en la gente. O sea que aunque esta gente vivía adorando a Dios, vivían en una condición caótica. Aunque presentaban las ofrendas a Dios en abundancia, todavía y con todo, deshonraban a Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios de ellos? Y esto no lo voy a mirar a fondo ahora porque nos va a sacar un poco del tema, pero en los versículos, si ustedes se van a los versículos 16 en adelante, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, dice el Señor, aprendan a hacer el bien. Y luego dice en verso 18, vengan a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren grotescos, fueren oscuros, entonces serán purificados, serán emblanquecidos. Y luego, verso 19 al 20, tenemos un par de advertencias. Si quisieres y oyeres, comeréis bien de la tierra. Y noten qué interesante, porque esto da para mucha disertación, pero dice, si ustedes quieren y oyen. Acá el asunto no es si se puede, sino si nosotros queremos realmente a presentarnos delante de Dios o presentarnos delante de nuestro Dios, nuestro ídolo. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho esto. Así que en aquel entonces Dios dice, ustedes van a sufrir la guerra, la destrucción, la desolación, si ustedes me dan la espalda, si se alejan de mí. Y vivimos en el siglo XXI y es lamentable lo que estamos observando, la masa de gente que está abandonando sus tierras por causa de la guerra. Y lamentablemente observamos que esto va en incremento, no hay una disminución del problema que afecta el mundo actual. Y todo esto se debe porque el hombre le dio la espalda a Dios, así como sucedió hace 2700 años atrás, así está sucediendo en el presente. Y lo terrible es que le echamos la culpa a Dios de todo eso. En el discurso del Papa Francisco en la Organización de las Naciones Unidas en esta semana anterior, que me imagino todos o la mayoría están al tanto de lo que se dio ahí, hizo un buen trabajo. Lo escuché, lo leí detenidamente y dio una serie de exhortaciones de que las naciones puedan llegar a un consenso, que puedan en líneas generales o resumidas cuentas establecer un mundo de paz, de prosperidad, de justicia, de equidad entre los hombres. Se puso toda la fe en las posibilidades de los seres humanos en este dolido mundo para promover y establecer una sociedad que viva en consenso, que se pongan de acuerdo, que lleguemos a conversar en una forma diplomática en lugar de
optar por la guerra. Sin embargo, si no se dieron cuenta, esa no es la primera vez que escuchamos un discurso así. En el organismo de las Naciones Unidas, donde se levantaron a darle un aplauso a este caballero, y digo e insisto, fue un hermoso discurso, pero fue simplemente eso, un hermoso discurso. No fue la primera vez que se levantan en las naciones desunidas, no unidas, para escuchar a hombres que nos llaman a la equidad, al consenso, al sentido común. Por años se está hablando desde esos foros. Se llama a la humanidad a poder acercarse y conversar y terminar con el abuso, la explotación, la guerra y la miseria. ¿Y por qué no llegamos a ese consenso? ¿Por qué los hombres que hablan desde estas plataformas públicas no logran convencer a este mundo que se tomen de la mano y vivan en una paz duradera? Y bueno, sencillamente porque el Señor nos está diciendo que la naturaleza del hombre está corrompida desde dentro. Y no importa, mi querido hermano, cuán buenos sean los discursos que se planteen en las Naciones Unidas. Pero hasta que el hombre no sea transformado desde dentro, no vamos a ver jamás de los jamases en este mundo, en este plano de la existencia, un mundo próspero y de paz y justicia. No se hagan ilusiones. No sucederá jamás de los jamases echando a Dios de esos foros. Nos dice Isaías capítulo 1, verso 6, que el hombre está podrido. Nos habla de la corrupción total de la naturaleza humana. Y los discursos no van a cambiar la mentalidad y naturaleza del hombre. Solo Dios lo puede cambiar. En el capítulo 6 se describe el año en que murió el rey Usías. Estamos hablando del año 740 antes del nacimiento de Cristo. Usías comenzó a reinar cuando tenía muy joven, 16 años, y estuvo en el poder 52 años. Fue en realidad uno de los gobiernos más longevos en la época de la monarquía judaica. Y fue un hombre que tuvo una mentalidad progresista, hablando en términos actuales. Un señor que quería sacar a la nación del oscurantismo de la época. Era una nación que venía con problemas, se había dividido. Tenemos ahora del pueblo de Israel un reino partido en medio, uno que ahora es el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte no lo vamos a tocar ahora, ya fueron a parar a Siria en castigo, pero ahora estamos hablando del reino del sur. Y fue un hombre que se lanzó a hacer grandes construcciones y a militarizar fuertemente al pueblo de Judá. Tenía que defender a la nación de las amenazas, especialmente de los filisteos, pero también de otras naciones a nivel internacional que hacía tiempo tenían los ojos puestos en este territorio, en este pueblo. Pero lamentablemente, aunque si bien es cierto que fue un hombre que llevó a la nación en una etapa de progreso, de avance y también de prosperidad de orden político, económico y social, esa prosperidad le trajo aparejado también la corrupción. El apóstol Pablo va a decir unos 800 años más adelante a un joven llamado Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no le dijo que la raíz de los males es el dinero, sino el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El capitalismo produce una falta, una ausencia de necesidad de Dios. La sociedad de Judá en el siglo 8 a.C., en términos actuales, ya era una sociedad capitalista. Y hoy en el siglo XXI el capitalismo se ha convertido en nuestro Dios. Se ha convertido en el objetivo de las naciones. Lo que nos interesa es el dinero. La iglesia de hoy ora y pide y espera que Dios abra las ventanas del cielo para derramar capital a las iglesias y a los creyentes,
Amamos el dinero, adoramos el dinero, trabajamos, sufrimos y hasta morimos buscando el dinero, no buscando las cosas de Dios. Y cuando buscamos a Dios, lo buscamos detrás del dinero. Y cuando damos, le damos a Dios para que nos dé más dinero. Eso es capitalismo en toda su esencia. Y dice el escritor Pablo, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, aunque están yendo a la iglesia en Éfeso. Timoteo los pastoreaba. Y es por eso que le dice a este muchacho, cuidado, cuidado con la plata, cuidado con el dinero. Uzías comenzó haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, pero desafortunadamente contando fueron pasando los años y su popularidad fue incrementándose y por supuesto el capital también. Nos dice tristemente segunda de Crónicas capítulo 26 verso 16, yo se los leo, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando al templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Había, para que entendamos esto, había ciertas prerrogativas para presentarse delante de Dios. Dios había establecido un sistema sacerdotal. El santuario estaba formado por un patio general, donde estaba el altar de los sacrificios, y luego tenemos una sala donde hay 3 mobiliarios. Frente a la entrada hay un altar de inciensos. A la derecha o izquierda de ustedes había una mesa con panes. Y a la, sería a mi izquierda o a la derecha de ustedes había una mesa con una lámpara, un candelabro. La mesa del altar de los inciensos estaba separada, las 2 salas, había una sala o antesala y el lugar santísimo separado por una cortina, donde dentro estaba el arca y donde ninguna persona, excepto una vez al año el sumo sacerdote, podía entrar. Ninguna persona, incluyendo el rey, podía entrar en ese lugar santo y lugar santísimo. Tenía que quedarse afuera y eran los sacerdotes los que ministraban. Presentaban los sacrificios en el altar fuera y luego con la sangre de los sacrificios podían entrar a ministrar. Este señor llegó a un punto de arrogancia tal que pensó podía entrar al altar del incienso, el lugar donde podían solamente los levitas entrar, no necesito el intermediario, el sacerdote que pueda ayudarme a entrar en ese lugar. Y entonces nos dice la Escritura que habiéndose abrogado el derecho, entró al templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dios lo castigó a este hombre. Sufrió una enfermedad terrible, la lepra, y así terminó sus días. Comenzó bien su ministerio, pero eventualmente ministró mal a Dios. Todavía existe gente que piensa que puede acercarse a Dios pasando de largo la cruz. No necesitamos al sumo sacerdote. Todavía hay gente en este mundo que piensa que pueden presentarse delante de Dios y lanzar acusaciones por los problemas que existen en la sociedad, pasando de largo la persona de su Hijo Jesucristo. Queremos ministrar a Dios dentro y fuera de la iglesia en una forma totalmente desaprobada. A la muerte de Uzías, la sociedad entró en pánico. Sabiendo cómo están las situaciones en el orden internacional, se preguntaban, ¿quién nos va a gobernar ahora? ¿Quién es el que va a asumir las riendas? Incluso el mismo Isaías se estaba preguntando. Acaba de morir nuestro patrono, el hombre que nos hizo prosperar, nos trajo a este punto. El hombre que armó un ejército que era una especie de profilaxis contra las amenazas de los extranjeros. Y la economía despuntaba, iba para adelante. Y es precisamente en esa pugna de ideas, de preguntas, de ansiedad que aparece esta tremenda visión donde se le muestra a Isaías que ya hay un rey gobernando en la nación. Es cierto que el rey Uzías acaba de morir, pero el verdadero rey de la nación nunca se bajó de su trono. Siempre estuvo sentado en gloria. Es cierto que los reyes terrenales pasan y tienen sus días contados,
Pero el verdadero rey estuvo y estará por siempre jamás sentado en su bendito trono, gobernando este mundo, gobernando el cosmos. Noten ustedes que en el verso 3 los seres angélicos extraordinarios proclaman que toda la tierra está llena de su gloria. No hay rincón, no hay lugar donde esté la ausencia de Dios. La tierra está saturada de la presencia del Todopoderoso. Sí, cuando acusan a Dios de inactividad, lo que nos dicen las Escrituras es, corriendo el telón para que veamos, Dios está presente. Dios no está indiferente. Dios no es un Dios pasivo. Es un Dios que está envuelto en los negocios de su creación. Está sentado en el trono, gobernando todo lo que Él o lo que sus manos hicieron, incluyendo nuestras vidas. Los hombres podrán maniobrar incluso en las políticas contemporáneas los asuntos del mundo a su antojo. Se podrán declarar la guerra y poner amenaza y explotar a los demás. Pero Dios allí está. Dios está en control, maneja las cosas para salir glorificado de todo eso. Y entonces estos ángeles mencionan que están en la presencia de estos individuos o seres. En el verso 3 declaran: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Es posible, se ha hablado mucho acerca de esta triple repetición de la santidad de Dios. Pienso que tal vez hay algún tipo de referencia teológica a la Trinidad. Y digo esto porque en el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 41 se aplica este pasaje de Isaías a la persona del Señor Jesucristo. Después ustedes en casa lo pueden corroborar. Y en Hechos 28, versos 25 y 26, se aplican las palabras de Isaías también, o algunas, al Espíritu Santo. Después en casa hagan todo ese trabajo de investigación. La triple repetición de la santidad de Dios hace un marcado énfasis de las cualidades intrínsecas de Dios. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace está marcado por esta santidad. La justicia de Dios es santa. El amor de Dios es santo. La compasión de Dios es santa. Su silencio es un silencio santo. Sus respuestas audibles son santas. Todo lo que Dios hace es motivado por su naturaleza santa. Dios entonces es un Dios intrínsecamente santo. En otras palabras, Dios no es hecho santo porque nosotros lo adoremos o porque nosotros lo confesemos como un Dios santo. Dios no necesita de nuestra confesión. Dios no necesita de tus ofrendas y las mías. No necesita vernos en el templo para sentirse bien y ser Dios. Dios es santo sin nosotros. Desde antes de la creación del mundo, desde antes que aparezca la primera materia, Dios era infinitamente santo en la perfecta economía trinitaria. Nosotros no hacemos santo a Dios, nosotros no santificamos a Dios. Él es lo que es. En segundo lugar, Dios es distinto o separado de todo lo demás. El tratar de hacerlo semejante a algo o a alguien es cometer el pecado de idolatría. Dios está absolutamente libre de la polución del pecado. Dios no puede pecar. Eso quiere decir que Dios moralmente no puede ser cuestionado. No podemos encontrar falla en Él, justamente porque su naturaleza es todo santa. Y es tal el fulgor de su gloria que los ángeles inclusive no pueden mirarlo directamente, ni siquiera hablarle directamente. Nos dicen que allí con las alas que tenían cubren sus rostros, y estamos hablando de seres angélicos que no cayeron en pecado y sin embargo no tienen ni el derecho ni se sienten con la libertad de poder apartar esas alas y mirar al resplandor de la gloria de Dios y de su santidad. Ni siquiera pronuncian la confesión directamente a Dios. Dice que ellos daban voces el uno al otro. Ninguno se dirige directamente a Dios. Existe este temor reverente de seres pristinos, limpios, cristalinos. Pero ahí estamos nosotros los hombres, que estamos enfermos desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Y nos presentamos delante de Dios con un acto de irreverencia
y lo que hacemos es hollar sus atrios, blasfemar contra su santidad y gloria. Podemos hacer algunas declaraciones basadas en esta visión que nos muestra la palabra de Dios acerca de este Dios tres veces santo. El gobierno de Dios es santo. Está sentado en su trono, gobernando. Y ese gobierno, porque viene de un Dios santo, es un gobierno santo. La forma en que Dios rige es una forma santa, correcta, cristalina. Incluso cuando castiga, veremos en el futuro, los juicios, la destrucción de pueblos y naciones enteras, es un acto de justicia santa, aunque muchos la cuestionan y dicen que es una barbarie y una carnicería. La intención de Dios en su corazón, todas sus intenciones son santas. Y su esencia, por sobre todas las cosas, es santa. El verso 4... cuando se habla de los quiciales de las puertas que se estremecieron, es interpretado muchas veces como un acto de temblor por causa de la presencia de Dios, que dice la casa se llenó de humo, una figura clásica del Antiguo Testamento llamada la Shekinah. Estuve meditando mucho en esto y honestamente pienso yo que hay algo más en este pasaje bíblico. Ese temblor, ese cimbronar de los quiciales de las puertas del templo no se debe simplemente a la presencia de Dios, sino que describen la presencia de un Dios disgustado. Por eso se sacuden las paredes y las puertas de ese lugar. Y hago esta conclusión porque hay otra escena en la Biblia donde se repite 3 veces. Se puede hacer un enlace quizás relativo de una escena en el cielo donde se declara la santidad de Dios. Y es el libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Ahora tengo que correr, pero si ustedes en casa hacen el ejercicio, van a observar que se describe a uno sentado en el trono y después ángeles que declaran otra vez las mismas palabras que estos seres, la triple santidad de Dios. O tal vez no debo decir triple santidad, no es tal cosa, pero que Dios es 3 veces santo. Y entonces se nos dice en ese pasaje bíblico que delante de ese trono emana o hay un mar como de vidrio. Y lo que está indicando esa figura es la paz y la calma que existe en ese lugar, a tal punto que solamente un mar calmado completamente puede reflejar las cosas. Por eso dice un mar de vidrio. El mar siempre se está moviendo, especialmente cuando hay tormentas. No hay temblores, no se estremecen los quiciales cuando cantan estos seres. Sin embargo, en este pasaje se nos dice en el verso 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y en el contexto de Isaías vemos que Dios está indignado con esta nación. Y el mismo Isaías entiende, al ver toda la visión y al escuchar los quiciales de las puertas temblar, se preocupa en gran manera, y es por eso que dice en el verso 5, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Dios no está contento con ninguno de la nación, incluyendo Isaías. El hombre tuvo la humildad y la decencia de ubicarse donde debía. Soy deshecho. Es la idea que plantea. En la traducción se pierde la fuerza de la palabra, ¿no? Cuando dice allí, soy muerto. En realidad no dice soy muerto. El concepto es dejar de ser. Desintegrado. Sería más o menos la idea fiel de la palabra hebrea. Este hombre, fíjense ustedes que se siente que es indigno a pesar de que predicaba y hablaba a la gente de Dios. Pero dice, soy un hombre de labios inmundos, no soy digno de confesar, de declarar a ese Dios 3 veces santo. No tengo alas para cubrir mi rostro. Y es por eso que soy deshecho. Porque acabo de ver la gloria, la refulgencia de un Dios infinitamente transparente, puro. Y mis ojos han visto eso. Y voy a ser deshecho. Nosotros perdimos ese sentido de la santidad de Dios. No
nos produce ese temblor. El mundo está temblando. Dios está indignado con este mundo. Y Dios está indignado con la iglesia que quiere ser como el mundo. La iglesia que está hollando los atrios de Dios en lugar de presentar o manifestar la santidad divina, no solamente de palabra, sino en conducta. El hombre está enfermo, desde la planta de los pies a la corona de la cabeza. Y solamente Dios toma la iniciativa para arreglar ese problema. Y es lo que nos dicen los versículos 6 y 7. Sale un ser, toma un carbón del altar, no del incienso, sino del que está afuera, hace las cosas como corresponde. Usías se metió adentro del altar del incienso, pasó de largo el altar del sacrificio, como hacemos muchos hoy. Y lo que hace el ángel es tomar con unas tenazas el carbón de ese altar del incienso afuera del santuario, afuera de la presencia de Dios. Y entonces con eso purifica a Isaías para la labor que tiene por delante. Más adelante se lo llama al ministerio y comienza su carrera profética con un éxito tremendo. Nosotros necesitamos salir fuera e ir desesperadamente al altar del sacrificio, donde el carbón del juicio de Dios juzga nuestros pecados en la persona de Cristo Jesús. Y solamente cuando hemos pasado por esa cruz, cuando hemos pasado por el altar del sacrificio, es que el hombre ahora puede entrar en la presencia de Dios y ser enviado a las naciones para poder hablar de la grandeza y la santidad y la hermosura y la transparencia de semejante Dios. No el ídolo que adoramos en las iglesias, no los Cristos inventados, sino el Dios 3 veces santo, que está por encima de todas las cosas y es Señor y gobernante de este cosmos. Los hombres juzgan a Dios y no nos damos cuenta que en realidad Dios es el que nos está juzgando a nosotros. Y lo que Dios quiere no es la muerte de ese pecador que merece juicio, sino la salvación. Y es por eso que hoy recordamos lo que Cristo hizo a favor de nosotros, de morir en la cruz para santificarnos, para llevarnos a la presencia de ese Dios 3 veces santo, y tengamos el honor, el privilegio de ser sus mensajeros, de ser sus siervos, de vivir para Él. El mundo cuestiona a Dios, pero Dios nos cuestiona a nosotros. Y lo que tenemos que hacer es empezar a humillarnos delante de ese Dios 3 veces santo. Dejar de cuestionar a Dios. Dejar de esclavizar a Dios. Dejar de hacer que ese Dios se convierta en nuestro siervo, a nuestros antojos, y comenzar por vivir para su gloria, dándole honra y alabanza como lo merece. La saga sigue, por supuesto, y gracias que Dios se guardó un remanente, porque mucha gente pereció en el intento de servir a ese Dios. Hoy, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿De qué lado estás tú? Dios quiere que nosotros entremos a su presencia y contemplemos a ese Dios santo. Pero tenemos que pasar por la cruz. Tenemos que pasar por el Salvador. Y entonces esa gloria de Dios que llena toda la tierra la podremos ver y estaremos en ella. La contemplaremos y viviremos glorificando a ese Dios. Pero de lo contrario, estaremos al servicio de nuestros propios ídolos y por lo tanto expuestos a la justa y santa justicia de Dios cuando llegue el momento. ¿Dónde está Dios cuando el mundo sufre? Dios está sentado en su trono. La pregunta es, ¿dónde estás tú cuando el mundo sufre? ¿Estás como Isaías en la presencia de Dios para ser purificado y enviado a ser un embajador de ese Dios? ¿O estás del lado de los que lo critican
para juicio eterno de sus vidas? La respuesta queda en ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en el corazón de tus hijos, perdónanos, Señor. Perdónanos por el pecado del silencio. Perdónanos por labios que no han sido consumidos en el altar del sacrificio. Perdónanos por no estar preparados a anunciar qué clase de Dios eres. Y la única razón es porque no tenemos conocimiento de Dios y no tenemos discernimiento de Dios. ¿Y qué es lo que adoramos? ¿A quién alabamos? A nuestros dioses, nuestros ídolos. Llévanos a la cruz, oh Señor. Llévanos en tus brazos al altar del sacrificio para que sea limpia nuestra culpa y quitado nuestro pecado. Y que podamos entonces, sí, anunciar a los hombres la clase de Dios que eres. Un Dios 3 veces santo. Oramos con reverencia y temor en el nombre de Cristo Jesús.